Hola a todos, vamos a iniciar este tema que es el tema sobre el agua. Este es un tema muy importante porque es la base, el inicio para el siguiente tema que es el de equilibrio ácido-base. Entonces vamos a ver las generalidades, los puntos más importantes que debemos ver sobre esta molécula que es el agua. El agua, que es un solvente natural, un disolvente universal de la materia viva y que compone todo nuestro organismo. Aproximadamente 2/3 de nuestro cuerpo está compuesto de agua y hay una variación entre el sexo. Por ejemplo, los hombres, su peso corporal corresponde a un 60% de agua. En cambio, a las mujeres un 50% de su peso corresponde al agua. Hay algunas variaciones que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, que se hacen con respecto a las sexo, a la edad y a las condiciones físicas. Por ejemplo, los viejitos, los mayores, los adultos mayores, tienen menos cantidad de agua que los más jóvenes. Un adulto promedio de 70 kilos aproximadamente tiene más o menos 40 a 42 litros de agua, y en esta composición de estos 42 litros de agua va a tener una parte que corresponde al líquido intracelular y otra parte que corresponde al líquido extracelular. Los pacientes obesos, por ejemplo, tienen menor cantidad de agua. Sin embargo, los recién nacidos tienen una mayor cantidad de agua, y esas son las variaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver la diferencia entre una condición u otra. Entre las propiedades que puede tener el agua, va a tener propiedades físicas y químicas, pero que las que tenemos que tener en cuenta van a ser tiene un elevado punto de ebullición. La ebullición de esta molécula es a 100 grados. Va a tener un bajo punto de fusión, que va a ser a 0 grados Celsius. El punto de congelación también será 0 grados Celsius, y va a tener un elevado punto de difusión y de cohesión. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de las propiedades del agua. Dentro de las funciones más importantes que tiene el agua, va a tener la de termorreguladora. ¿A qué nos referimos con esto? A la capacidad que tiene el agua para regular la temperatura corporal. En cuanto a la siguiente función, que es la función amortiguadora, vamos a ver que hay dos líquidos que cumplen muy bien esta función. Primero, el líquido amniótico, que es el agua que rodea al embrión para amortiguar, para que ese embrión se mantenga siempre estable en su medio. Y luego vamos a tener el líquido cefalorraquídeo, que va a cubrir el cerebro y la médula para evitar cualquier movimiento brusco, cualquier cambio brusco que se pueda producir en este órgano. Y una de las propiedades más importantes que tiene el agua es la de ser disolvente. Todos los componentes celulares van a estar disueltos en ella por lo regular. Entonces, el agua va a formar puentes de hidrógeno. Cuando varias moléculas de agua, 3 o 4, se unen, va a formar puentes de hidrógeno para unirse, sobre todo en las moléculas, valga la redundancia, de hidrógeno, para tener una estabilidad. Y por lo tanto, el agua va a tener 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Y esta es una molécula cuya propiedad también importante es la de ser una molécula dipolar. ¿A qué nos referimos con una molécula dipolar? A que tiene tanto un elemento positivo como un elemento negativo. El elemento negativo en este caso va a ser el oxígeno, y el elemento positivo va a ser el hidrógeno, y por lo tanto eso le da característica y propiedad de ser un buen disolvente de solutos polares e iónicos. ¿Cómo se va a distribuir el agua en nuestro organismo? Nosotros dijimos hace un momentito que vamos a tener aproximadamente 42 litros de agua aproximadamente, y esto va a influir entre la edad, el sexo, la condición metabólica,
la condición física y otras condiciones también que pueden ayudar a variar este punto. Entonces vamos a tener líquido o agua intracelular, que va a corresponder al 40%, y el líquido extracelular, que va a corresponder al 20%. El 40% del líquido intracelular va a representar 25 litros y el 20% del líquido extracelular va a corresponder a 17 litros aproximadamente. Entonces, una cosa importante que debemos tener en cuenta es que vamos a tener pérdidas de esa agua de manera diaria. Entonces, por lo tanto, ese líquido debe de reponerse. Diariamente debemos de consumir aproximadamente entre 2 a 3 litros de agua. Y esas pérdidas diarias, ¿cómo nosotros las vemos con frecuencia? Bueno, en la orina, que vamos a perder aproximadamente entre 1.500 a 2.000 mililitros diario. En la piel también vamos a tener una pérdida de aproximadamente 600 mililitros. Y en los pulmones, al momento de exhalar, también vamos a tener una pérdida de aproximadamente 400. Vamos a tener otras pérdidas que corresponden a entre 100 y 150, donde también podemos incluir las heces fecales, que hay una pérdida en ese sentido. Entonces, en total vamos a tener una pérdida diaria entre 1.500 a 2.000 mililitros de agua, que debe ser repuesta lo más pronto posible. Entonces, la reposición de ese líquido va a ser el ingreso. ¿Y cómo vamos a hacer el ingreso de ese líquido? Mayormente lo vamos a hacer a través del agua visible de la bebida, que debe de ser aproximadamente entre 1.500 a 2.000 mililitros. Luego también con el agua oculta o preformada, que es la que consumimos a través de los alimentos, vamos a tener aproximadamente 800 mililitros, que es la que vamos a reponer. Y luego el agua metabólica u oxidativa, que es la que producimos a través de las reacciones metabólicas, las reacciones redox principalmente, que van a ser aproximadamente entre 300 a 400 mililitros. Entonces vuelvo y repito que tenemos que tener una pérdida de 2.000, pero vamos a tener que hacer un ingreso también de 2.000 a 2.500 mililitros diario. Entonces nosotros podemos esa agua contabilizarla, esa agua metabólica y todo el agua que tiene un organismo, a través de radioisótopos, que son colorantes que se van a distribuir en el organismo en condiciones específicas y en eventualidades también específicas, para nosotros poder hacer ese cálculo y determinar cuál es la concentración que hay entre un espacio y otro. Entonces, vamos a tener, aparte de ese método para determinar la cantidad de líquido o de agua diaria, o del agua que se contiene en todo el metabolismo, también a través del yodo 129, que es otro método para hacer esa determinación. Y también el método del azul de Evans, que es importante, junto con el de los del radioisótopo, para también hacer esa metodología del agua. Una parte importante que debemos anotar sobre el agua es la composición. ¿Cuáles son esos electrolitos que contiene el agua y que nosotros tenemos que tener presente a la hora de hacer determinaciones, sobre todo cuando estamos hablando de algunas patologías, de algunas enfermedades, que es importante que sepamos la cantidad total de electrolitos que tenemos en un lado o en otro? En el espacio extracelular vamos a tener cationes y aniones. El más importante aquí, el catión más importante, va a ser el sodio, con 142 miliequivalentes aproximadamente, y el anión más importante va a ser el cloro, con 103 miliequivalentes por litro aproximadamente. Estos cationes y aniones van a variar en función también de la condición de la persona y del paciente que se encuentre, que estemos estudiando. Pero es importante señalar que en el espacio extracelular, el sodio como catión importante, el cloro como anión importante, y en el espacio intracelular vamos a tener como catión importante el potasio, con 140 miliequivalentes por litro, y el sulfato con 11 miliequivalentes por litro.
Entonces vamos a tener también factores que van a regular esa distribución del agua. ¿Cuáles factores intervienen en esa distribución? La osmolaridad, que debe ser aproximadamente 300 miliosmoles por litro. Vamos a tener la hormona antidiurética o ADH, la aldosterona y la sed como factores que van a regular esa distribución. Y tener en cuenta que las soluciones electrolíticas vamos a tener que van a ser líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos, de acuerdo a la composición y al porcentaje de litros de agua y de electrolitos que se encuentren disueltos en cada una de esas soluciones. Y la alteración más importante que debemos resaltar sobre este equilibrio hidroelectrolítico es la deshidratación, que es una pérdida excesiva de agua del organismo donde se pierde más que lo que se ingiere. Vamos a tener tres tipos de deshidratación, que es la deshidratación isotónica, la deshidratación hipotónica y la deshidratación hipertónica. En la deshidratación isotónica vamos a tener la misma pérdida de agua que de electrolito. En el caso de la deshidratación hipotónica vamos a tener una pérdida mayor de electrolitos que de agua. Y en la deshidratación hipertónica vamos a tener una pérdida mayor de agua que de electrolitos. Entonces, cada una de esos tipos de deshidratación tienen causas específicas y también la osmolaridad varía en un punto u en otro.